tener ese espacio. Habrá preguntas tanto de todos los participantes, de todos los asistentes, que se puede hacer en cualquier momento, como también del streaming. Me imagino que vendrá alguna pregunta, o alguna tengo yo preparada para los ponentes para ponerles en algún aprieto también. Pero bueno, vamos a empezar con la primera parte. La primera parte es de densidad aparente. La va a realizar Pablo Álvarez, de BEPSA. Pablo es químico con más de 20 años de experiencia en el sector. Ha desarrollado su carrera hasta la fecha en labores centradas en el control de calidad de material de construcción y más en profundidad en control de calidad de productos de mezclas bituminosas. Es una persona ya muy conocida por todos. Es autor de numerosos artículos, publicaciones y ha participado y liderado diversos proyectos de investigación en el campo de las mezclas asfálticas. Es miembro del Consejo Gestor de ALEAS y del Comité de Firme del ATC. En la actualidad, jefe del Laboratorio de I+D de Asfaltos en BEPSA y un continuo colaborador, tengo que decirlo y le doy las gracias, en todo lo que hacemos en ALEAS y en ASEMA siempre está dispuesto y colaborando. Pablo, todo tuyo. Bueno, pues muy buenos días a todos. Bueno, gracias por la presentación. Dicen que soy muy conocido, no sé hasta qué punto. Bueno, y entiendo y quiero que lo que vamos a explicar hoy aquí, pues como han dicho ellos, tenga ese espíritu ameno, que me podáis preguntar en cualquier momento, y voy a intentar que sea, pues eso, lo más... Sabemos cómo es de árido, nunca mejor dicho, algunos de estos ensayos, algunas de estas explicaciones, sobre todo en el campo teórico, pero vamos a intentar que sea lo más didáctico posible. Así que no tengáis dudas en interrumpirme y en preguntarme cualquier cosa. Bueno, vamos a empezar por aquí. Os traigo el entrante. El entrante, bueno, en principio es un plato sencillo de digerir, normalmente, ¿vale? Porque esto de la densidad y la densidad máxima y la densidad aparente, pues en principio, bueno, todos creo que tenemos algo de experiencia en el tema y sabemos en líneas generales qué es lo que buscamos y lo que queremos. Como sabéis, los dos ensayos, tanto de densidad aparente como de densidad máxima, pues son procedimientos sencillos, ¿vale? No hay que aplicar neperianos, ninguna fórmula secreta, generalmente son cuentas bastante sencillas. No es necesario tampoco una maquinaria compleja, como si será necesaria en los otros ensayos que vamos a ver. La normativa ha variado poco en el tiempo, aunque sí que es verdad que la densidad máxima sí que ha cambiado nuestro concepto. Lo que lleváis tiempo aquí, sabéis que hemos pasado de determinar una densidad máxima matemática a determinar una densidad máxima volumétrica, y eso trae su aquel, ¿vale? Hay necesidad en estos ensayos, como en todo, de aplicar el factor SC, que no es solo cemento, sino sentido común, porque lo que sí es importante en estas normas, y vosotros si tenéis experiencia en laboratorio lo sabréis, es que no perdamos nunca de vista el objetivo de la norma. Todos sabéis, cuando estamos leyendo sobre todo las normas UNE, yo en algún caso he dicho sin querer que las normas UNE son el diablo, pero es verdad. El que está acostumbrado a las NLT y entrar en una UNE y ve un apartado 6.2.1.4.b, pues a uno se le quitan las ganas de saber, ¿no?, a qué altura del camino está, de dónde viene, de dónde va, de tal manera que llega al punto de precisión, el punto que siempre es el 11, el 12, y dice, voy a empezar a leer otra vez desde el principio porque yo por el camino me he perdido, ¿vale? Bueno, pues aquí es muy importante aplicar, como ya digo, el sentido común para intentar ir por una línea, y es una de las cosas que comentaba antes Javier, a la que ponemos, digamos, desde ALEAS y desde el CEDE todo nuestro esfuerzo, en que esa línea sea concreta y lo más estrecha posible en cuanto a variabilidad, porque eso va a tener un impacto en la variabilidad final del ensayo, ¿vale? Yo, que eso, como os han dicho, soy químico de formación, pues dejé de perseguir moléculas y ppms para perseguir huecos y deformaciones con unas desviaciones del 23%. Eso es duro de asumir, pero bueno, poco a poco y haciendo camino vamos a intentar que esos márgenes, ¿vale?, sean lo más pequeños posible, esos márgenes de desviación. Y tiene una importancia vital. ¿Por qué? He cometido la fechoría de poneros ahí las fórmulas tal como vienen en la norma, ¿vale? Porque ahí veis VA, que todo el mundo diría, pues eso es volumen de árido. Pues no, volumen de mezcla. Bueno, estas son cosas que hay que acostumbrarse a nivel europeo, porque lo que tenemos en la cabeza muchas veces choca con lo que hay en la norma, ¿vale? ¿Cuál es el sentido de estos dos ensayos? Sobre todo cuando van combinados. Pues al final lo que estamos buscando es determinar los huecos de una mezcla bituminosa, ¿vale? Como sabéis, es muy importante a nivel de diseño y también a nivel de compactación. Una cosa sí os quiero decir. Aquí he dejado de lado los problemas de fabricar las probetas,
Es decir, ya tenemos las probetas fabricadas y vamos a ir a los problemas del ensayo en sí, porque si nos metemos en la fabricación de probetas, entonces ya metemos otra variable más, ¿vale? Recordad siempre, eso sí, a modo, digamos, de línea general, que es muy importante la temperatura y el acondicionamiento para la fabricación de las probetas, ¿vale? Tenéis documentación en la página web de ALEA que os puede servir un poco de referencia. Bueno, pues ¿qué queremos hacer? Densidad aparente sobre las probetas, densidad máxima y calcular con esos dos parámetros, pues todo lo que veis ahí del volumen de huecos, ¿vale? El primero que tenemos ahí del volumen que es el más directo que se calcula a partir de los dos ensayos, que sería el volumen de huecos en mezclas, que al final es una relación, una recta entre la densidad máxima, la densidad aparente dividido por la densidad máxima y por 100, ¿vale? Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es determinar una densidad que incluye los huecos de la mezcla, determinar una densidad en la que solo es la masa de la mezcla sin tener ninguna cantidad de aire ocluido, y esa diferencia entre esas dos densidades dividida por la densidad máxima sería el porcentaje de huecos que tenemos en la mezcla. Y a partir de ahí se deriva una serie de ecuaciones para los huecos en árido y para los huecos rellenos de ligante, ¿vale? Importancia fundamental, ¿por qué? Porque en el diseño de mezclas estamos hablando que es un parámetro fundamental, ¿vale? Para saber el tema de los huecos. Ya sabéis la famosa, que la sufrís todos en silencio, la famosa tabla del PG3 de los huecos según el tipo de tráfico y según el tipo de mezcla bituminosa en la que estamos trabajando, y en principio tenemos unos rangos donde nos podemos mover para el diseño óptimo de mezclas, ¿vale? Pues las rodaduras 4.6, en la parte de las intermedias 4.7, etc. Nos vemos siempre ahí. Luego tenemos mucha importancia en la fabricación de las probetas y en la densidad, porque muchas de las magnitudes que vamos a medir a continuación van a depender de ese grado de compactación que tienen las probetas y de esa densidad que hemos determinado, ¿de acuerdo? Y además son la referencia, y aquí lo sufrimos mucho los contratistas, y aquí hablo con corazón de contratista, para la densidad de nuestro producto acabado, los famosos criterios de aceptación y rechazo que se van a basar en esto, en una densidad aparente que tenemos Marshall, que hemos determinado en el laboratorio, y una densidad que tienen los testigos que posteriormente sacaremos en la carretera. ¿Vale? Bueno, ahí a modo de ejemplo os he puesto unas curvas de los estudios Marshall, que ya son cada vez más raros en el laboratorio, pero se siguen haciendo para determinar el contenido de betún óptimo. Y vamos, digamos, a ir a eso que os he dicho de no perder el norte de qué estamos haciendo con la densidad aparente. Lo primero que a uno le choca es que hay 4 métodos para hacer la densidad aparente en la normativa, ¿vale? Si hay densidad aparente en seco, densidad de superficie saturada seca, que es la que casi todos estáis más acostumbrados a hacer probablemente, la densidad aparente de la probeta sellada y la del método geométrico, ¿vale? Y en la norma lo que te dice es que cada una de ellas vale para un rango de volumen de hueco. Vale, yo me gustaría explicaros, antes de pasar a cada uno de los métodos, un poco el porqué de por qué se hacen diferentes tipos de ensayo en función de hueco y qué estamos buscando. Es decir, la norma lo que nos dice es los rangos por debajo de 7 harás una tipología de ensayo, los rangos entre 7 y 10 harás otra tipología y por encima de 10, perdón, haces otra tipología. Y me voy a permitir, aunque me maten los del streaming, hacer un pequeño dibujito, ¿vale? Todo esto es a efectos, como digo yo, los dibujos son a efectos de exageración. Es decir, que me voy a ir al extremo, no lo entendáis, además soy malísimo dibujando, pero yo creo que me haré entender, ¿vale? No sé si ahí lo veis todos o alguno tapo. Si no, muevo esto un poquito. Vale. Nuestra probeta. Normalmente esta es la situación ideal. Un cilindro estupendo. Bueno, solo deciros que lo he supuesto, pero en los 3 primeros métodos, el cálculo del volumen, de los que aparecen ahí, el cálculo de volumen se hace por diferencia de pesada entre la masa suspendida, al principio de Arquímedes, y la masa en seco, mientras que el último, la densidad, es simplemente midiendo volumétricamente la probeta, ¿vale? Bueno, ahí está la situación ideal, nuestro cilindro. Un cilindro que prácticamente no absorbe nada, ¿de acuerdo? De tal manera que nosotros, que este es el primer caso, la de la densidad aparente en seco, nosotros lo que intentamos evaluar es que este volumen, al no tener prácticamente absorción en el cuerpo, cuando lo metamos dentro del agua, ¿vale? El agua que desplace será su volumen, porque prácticamente se desprecia la absorción, ¿vale? Esa es la primera parte que tenéis de densidad aparente en seco. ¿Qué haríamos con este, o por qué este ensayo se hace relativamente poco? Porque, como no sea una mezcla tipo AC16D, iba a decir de 12, menos mal que el cerebro todavía me responde. Si es una mezcla AC16D, que es muy cerrada, siempre vas a tener algo de absorción, ¿vale? Entonces, cuando no tienes o supones poca absorción, puedes hacerlo directamente desde el punto de vista de la densidad aparente en seco, sin utilizar la superficie saturada seca. ¿Cuándo empezamos a jugar? A ver, la norma
lo que te dice es, yo lo que quiero conocer realmente es el volumen de huecos que tienes ahí, pero si tú la probeta la has hecho regular, o tienes algún fallito, porque no, todo el mundo no es perfecto, o simplemente por la distribución de las partículas granulométricas de la mezcla, llegará un momento en que tengas algo parecido. Imagínate que hemos puesto en grande la pared de esta probeta, ¿de acuerdo? Y tienes la pared de la probeta, aquí tienes una irregularidad, aquí tienes otra, ¿vale? Esto es mucho zoom, ¿vale? Y aquí resulta que por aquí hay un huequito de la mezcla, ¿vale? Esto es la probeta. Vale. Dice, bueno, ¿por qué hacemos la superficie saturada seca? Porque lo que quiere la norma es que tú valores como volumen de la probeta este contorno. ¿Por qué? Porque estos son deficiencias que tienes en la fabricación, pero esto es un hueco que hay ahí dentro, ¿vale? Ya os digo que es a modo exagerativo para que se entienda. ¿Qué hace la superficie saturada seca? Yo meto... Voy a comprobar que al final el dedo... Yo meto la probeta en agua, ¿y qué hace el agua por aquí? Que además lo que nos dice es tenerlo un tiempo para que sature, entre, tal, ¿vale? Y esto directamente se llena de agua, ¿vale? Cuando estoy metiéndolo dentro, cuando estoy haciendo la pesada de la probeta sumergida, esto en principio se está llenando de agua y está desplazando volumen, estás contando como volumen algo que en realidad es un poro, que es propio de la mezcla, ¿vale? ¿Qué dice la superficie saturada seca? Guay, pues lo que haces es que cuando la subas arriba y la vayas a pesar como superficie saturada seca, que este agua, por favor, se quede ahí dentro, ¿vale? De tal manera que efectivamente lo que estás midiendo es este volumen, ¿vale? Eso es la superficie saturada seca. Por eso te dice, oye, que es la palabra fantástica que luego comentaré de enjugar, ¿no? Con el trapo, enjugar. Bueno, enjugar es secarle esto de por aquí, pero que este agüita, si hay aquí agüita, que se quede aquí dentro, ¿vale? Es la palabra mágica, enjugar, con la bayeta para enjugar, ¿vale? Que se quede aquí dentro. ¿Por qué? Porque así lo que estás haciendo efectivamente es, como arriba el volumen es una diferencia de masa entre lo que tienes en superficie saturada seca y lo que tienes sumergido, ¿vale? Si aquí estás sumando este agua también, porque lo estás sumando a la superficie saturada seca, ya no lo has tomado como volumen, porque es la diferencia entre los dos parámetros, ¿vale? Bueno, pues imaginaros que ahora dice, bueno, es que va a llegar un momento que el poro este sea tan grande, porque estamos ya por huecos por encima de 7, exageración otra vez, ¿eh? Que sea así, ¿vale? ¿Qué pasará aquí cuando saquemos e intentamos hacer la superficie saturada seca? Que el agua se escapará. O sea, lo hemos pesado sumergido, el agua ha entrado, pero cuando lo saco, el agua se escapa. Y dice la norma, hombre, si se te... Y además lo dice literalmente, si ves que se te está escapando mucha agua, cambia de método. A mí lo de cuando veas que se te está escapando mucha agua, cuando vea método, me gusta poco, ¿vale? Entonces ahora veréis que la norma pone en un renglón muy pequeñito una referencia, una STM, donde los americanos le pusieron esos números, ¿okay? Que es el 2% en volumen. Cuando la probeta absorba más de un 2% en volumen de agua, entonces probablemente te tengas que estar refiriendo a este tipo de ensayo, ¿vale? Y por último el geométrico, que es directamente estamos midiendo. Y, perdona que se me olvida, ¿qué es lo que hace en este caso la norma para que el agua no entre ni se te escape e intentar no influir? Oye, pues vamos a hacer que el volumen de la probeta fijo sea así. Que aquí no entre agua cuando sumerjamos. ¿Qué haces? La sellas, ¿vale? Y entonces la parafinas, el agua ya no entra aquí, eso es un poro propio porque tú estás volviendo a ver el volumen aquí fuera. Bueno, el volumen aquí fuera con tu capa de material sellante, que después vienen las peleas del material sellante, porque aquí he guarreteado, ya no lo vais a ver claro, pero... Oye, avisarme con el tiempo, que yo hablo muchísimo. Entonces, imaginaros que esto lo tenéis así y vuestro material sellante no es capaz de acoplarse perfectamente a esta superficie, pues tampoco. Si esto es una irregularidad de la probeta, tampoco me vale. O sea, no puedo poner material sellante así de tal manera que el volumen haya ahora incrementado, ¿vale? Que esta parte de aquí lo estoy tomando como huecos de la mezcla que no son, ¿vale? Bueno, pues es un poco la foto general y ahora voy un poco paso a paso. ¿Qué pasa? La de seco casi no la voy a mencionar, ¿vale? Cuando tenemos una AC16D, eso es una idealidad y nuestro laborante, vosotros mismos habéis hecho la probeta y está perfecta y se ve perfecta, no os engañéis, no está perfecta, ¿vale? Con lo cual siempre vas a tener algo de porosidad, con lo cual será raro que alguna vez hayáis hecho directamente la densidad en seco. Sí haréis mucho la densidad superficie saturada seca. Importante, y esto es común para todo, la representatividad de lo que hacemos, siempre.
especímenes de más de 20 milímetros o de 2 veces el tamaño máximo del árido, ¿vale? Sobre todo esto está orientado, pues sabéis que esta norma está tanto para probetas como para testigos. Ojo a la representatividad de los testigos, que es verdad que el PG3 lo escribe para otras mezclas, pero algunas veces para, por ejemplo, las mezclas AC, no. El PG3 habla de que por debajo de 2,5 centímetros de mezcla BBTM no lo midas en el testigo, porque eso es tirar tiempo y dinero a la basura, y hazlo por kilos por metro cuadrado de dosificación, pero sin embargo en las AC da igual, oye, pues me han sacado un testigo de 2 centímetros, suponeros, porque tengo, bueno, ojo a la representatividad, ¿vale? De valorar un testigo de 2 centímetros, porque la propia norma ya te pone unas limitaciones, ¿vale? También es verdad que le podéis machacar al contratista si ha echado 2 centímetros de G25, claro está, ¿vale? Pero bueno, las probetas y los testigos siempre secos, es verdad que dan la oportunidad de que podamos hacerlo en húmedo, pero entonces tendréis que estar metiendo el factor, digamos, de la humedad que tiene el testigo al inicio, y encima cambia algo en el procedimiento porque tenéis que hacerlo al revés. Es decir, empezáis pesando y saturando en agua para después volver, digamos, al seco cuando esté el testigo húmedo y calculando la humedad, ¿vale? Lo mejor es no quebrarse. Antiguamente en la NLT incluso, pues recuerdo porque te hacían secar el testigo en una retorta para calentarlo. Porque más que nada cuando nos hacían en Andalucía la inspección de los laboratorios acreditados, nos pedían que tuviésemos la retorta y nosotros decíamos, es que nosotros hacemos siempre seco, siempre seco. Vamos, nosotros calculamos hasta última decía, bueno, pues es mejor partir del material seco, ¿de acuerdo? Ojo a los tiempos de saturación en agua, sabéis que la superficie saturada seca dice que por lo menos los dejemos 30 minutos, pero que tampoco te pases, ¿vale? También, representatividad. El efecto trina, que es lo que llamo yo, sin burbuja. Es decir, que cuando veáis que la probeta tiene un cierto burbujeo superficial, con eso que os he estado comentando antes, lo estáis tomando como volumen de la probeta, porque esas burbujas no se han desalojado, ¿vale? Con lo cual, que veáis que en la superficie de la probeta no quedan burbujas, y ahora que empezamos a utilizar aditivos, etc., verdunos modificados, es muy fácil que la superficie o el grado, digamos, de mojabilidad de la probeta cambie y tienda a residir burbujas en su exterior, ¿vale? Con lo cual, pues nada, se menea un poquito, se quitan las burbujas y punto. La magia que os he comentado antes de enjugar con la bayeta. Es decir, la bayeta no quiere que absorbas ese agua que había en ese poro y te la lleve. Es enjugar, que se suave, ¿vale? No hay que apretar ni hay que utilizar papel absorbente. No hace falta quitar el agua que está dentro porque si no nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿vale? Evitar la maldición del hilo cautivo. Esto me encanta. Lo primero que tenéis que hacer antes de empezar este ensayo, que vais a pensar sumergido, es agacharos de cuclillas donde está el cuelgue del hilo de la balanza y ver que no toca en ningún sitio. Porque no es la primera vez, y a mí me ha pasado, que claro, cuando el hilo está tocando en algún sitio o tienes una cierta desviación, pues no estás pesando lo que toca en la verticalidad. Y no es la primera vez que, bueno, en los laboratorios, pues al final la balanza se mueve un poco, un lado, lo otro, tal, y no es la primera vez que te asomas por debajo y ves que estás tocando el hilo, ¿vale? Perdemos representatividad. Y lo que antes os decía del criterio para abandonar el procedimiento, que echa la cuenta aproximadamente, si estás haciendo unas probetas Marshall o unos testigos más o menos de 6 centímetros, cuando veáis que vuestra mezcla está absorbiendo más de 10 gramos cuando hacéis la seca y la superficie saturada seca, plantearos que lo mismo tenéis que cambiar al ensayo de probeta sellada, ¿vale? Porque estaréis en unos huecos, digamos, tendiendo más a 7 que a 4 o 6 donde lo estamos viendo, o entre 7 y 10. Eso es importante, cuando comparéis especímenes, hacerlo por el mismo método. Porque si cambiamos el método, ya comparando especímenes, y me refiero a comparar testigos con probeta. Los testigos, si una probeta tiene que estar entre 4 y 6 de hueco, los testigos se pueden compactar, nos dejan hasta el 98, algunas veces el 97, y sin fresarlo hasta el 95, ¿vale? O sea, al final, y es normal que esos testigos, como están menos compactados, tengan más proporción de huecos. Pero si empezamos a mezclar maneras de hacer el ensayo, probablemente perdamos el norte de lo que estamos haciendo, ¿vale? Entre el testigo, sobre todo, esto pasa mucho y hay una problemática con que algunas veces lo he comentado con los testigos de las M10 cuando miras en geométrico, ¿no? Cuidado con comparar especímenes de laboratorio con comparar testigos, ¿vale? Siempre hay que tener eso en mente. El de la probeta sellada, como veis ahí, bueno, pues al final lo que vamos a hacer es envolver la probeta en un material sellante. Sí que es verdad, yo no sé qué experiencia en el C, después lo contaremos en las prácticas, pero yo lo del film, me parece que viene una palabra que es film retráctil. Yo, sinceramente, no he visto el film retráctil, entiendo que será, porque para que este efecto que os he dicho antes, imaginaros que a esto le ponemos un film retráctil, ¿creéis que se va a ajustar bien a estas irregularidades?
no se va a pegar a la parte de la probeta. El film retráctil dejará probablemente huecos de aire entre el film y la probeta, ¿de acuerdo? Con lo cual lo mejor es la parafina con una, eso sí, densidad conocida siempre a la temperatura a la que estemos trabajando, ¿de acuerdo? Material sellante, su densidad, la idoneidad, y esto me encanta. Han eliminado de la norma en la nueva, creo que ahora es 2019, no lo recuerdo. Antes ponía este comentario para que lo veáis, os digo por lo difícil de ponerle el cascabel a este método, ¿vale? Del material sellante. Este método es menos conveniente de aplicar que los procedimientos A y B, se refiere a los de superficie saturada seca y en seco, y por ello raramente se utiliza. Aunque lo hayan eliminado, esa verdad sigue existiendo, ¿vale? O sea, es decir, el hombre dice, venga, esto estamos quedando aquí muy mal con el parafinado, vamos a quitarlo. Pero la verdad existe, no nos tapemos los ojos, ¿vale? Es causa de mucha incertidumbre el determinarlo con material sellante, ¿vale? Y finalmente el geométrico, como voy de tiempo, que si no después, bueno, vamos ahí. Y finalmente el geométrico. Aquí vuelvo a repetir lo de la densidad, sobre todo la representatividad de los especímenes, porque aquí es muy importante, porque normalmente cuando se hace el geométrico son aquí en capas de rodadura, en mezclas discontinuas, y por tanto los espesores en los que se están extendiendo son pequeños, ¿vale? Entonces, ojo a la representatividad también del testigo. La probeta en sí pues va a tener 6 centímetros, en el caso de las BBTM, bueno, en la UTL es más pequeñita la probeta. Buenos días. Buenos días, buenos días. Y aquí sí que quiero haceros hincapié en algo importante, y es en el efecto comparativo del final. Es decir, porque entre otras cosas hay un estudio de esta casa que habla sobre este tema, ¿vale? Que es cómo es de representativo comparar, por ejemplo, en el caso de la M10, esa densidad aparente que estamos calculando por geometría en el testigo con respecto a la densidad aparente de la probeta, ¿vale? Ojo, que además también viene escrito en la norma, con tomar la macrotextura como huecos de la mezcla, que eso ocurre, ¿vale? Como hay bibliografía, después si queréis os damos las... Vale. Muy bien. Entonces, al final, eso hay que tenerlo en cuenta. Está escrito ahí en el PG3 hace mucho tiempo y, bueno, algunos nos hemos peleado con el asunto, ¿vale? Entonces, bueno, después me preguntáis sobre el tema o a cualquiera de los que están aquí que tienen experiencia sobre el tema. ¿Vale? Al final, esto se trata de medir dimensiones, ¿vale? Bueno, pues tenéis una serie de recomendaciones de cómo medirla. Esto remite a una norma específica que hay de medida de dimensión de las probetas, ¿de acuerdo? Que no recuerdo ahora mismo, la 1269720 algo es la medida de las probetas, no lo recuerdo. Ah, sí, la tengo ahí hasta escrita, para que tú veas cómo estoy yo. Vale, la 29. Vale, que miráis cómo tenéis que medir diametralmente en función de cómo es el cilindro y la dimensión que tiene el cilindro o cualquier otra probeta, porque las probetas de pista también se pueden medir geométricamente, ¿vale? ¿Cuáles son las medidas que tenéis que hacer para que la medida final sea representativa? Vale, y ahora que ya habéis aprendido un montón de esto, voy a hacer una primera pregunta, si no os importa. A ver, esos son los datos de repetibilidad y reproducibilidad que aparecen en la norma, ¿vale? Asusta un poco la expresión, pero bueno, pues 277, SR, tal, y ahí hay una cosa que no sé por qué no es un número, que es una A, que dice que la representatividad de lo que hacemos va a depender de A, o por lo menos la reproducibilidad y la repetibilidad. ¿Alguien se atreve ahí con ganas en esta mañana de decirme qué es A? Venga, que os he hecho unos dibujitos y todo. ¿No? Bueno, A al final es una manera de medir qué cantidad de grueso hay en la mezcla, ¿vale? Mientras más cantidad de grueso hay en la mezcla, podéis entender que este efecto de no fabricar bien la probeta, entre comillas, es más grave. Ahí os pongo dos casos extremos, lo que pasa es que no se ve muy bien con la luz. Esto de aquí abajo es una probeta de AC, otra vez iba a decir G20, de AC22G, perfecto, donde podéis, no sé si tengo punterín aquí, ¿no? Aquí, ¿vale? Donde podéis ver, bueno, pues que algún grueso ha quedado mal colocado, hay unas zonas un poquito más selladas, otras menos, ¿vale? Pues esto es normal en una probeta de AC22G, mientras que esto que tenéis aquí es AC16D, ¿vale? A medida que yo estoy aumentando el tamaño máximo del árido, la probeta quedará menos sellada por fuera, de manera general, ¿sabes? Por simple manera de colocarse los áridos en el proceso de compactación. Con lo cual, esta curvatura que hemos dicho aquí maligna, ¿vale? Se maximiza. Por eso, la reproducibilidad del ensayo depende de A, ¿vale? Del tamaño máximo del árido. Y vamos aquí con C3PO, ¿vale? Aquí es densidad máxima. Bueno, ahí os he puesto
después de años de chocarme contra este ensayo, sobre todo de cuando cambiamos de hacerlo matemáticamente a hacerlo de la manera volumétrica, este es el equipo que hemos desarrollado nosotros en el laboratorio para hacerlo, ¿vale? Con todos sus avíos, como dirían en mi tierra, ¿vale? Y os explico hacia dónde vamos. ¿Por qué es importante la densidad máxima? Bueno, ya os lo he dicho anteriormente, lo que vamos a intentar es tratar de calcular cuánto es el volumen de nuestra mezcla y, por tanto, la densidad, una vez que no tiene aire en su interior, ¿vale? Solo efecto masa. A mí me gusta mucho el apartado 1 de la norma, la definición que da, porque te dice dónde tienes que ir. Es decir, vamos a determinar masa sin hueco, ¿vale? Y eso hay que tenerlo claro, porque el procedimiento tiene su aquel. Y ahora lo vamos a ver un poquito paso por paso. Si no me da tiempo a contarlo entero, no os preocupéis, que después me podéis preguntar lo que queráis. Aquí hay un cambio reciente, dejadme que ponga entre comillas de reciente, porque yo soy también de los que dicen, no, cuando estaba trabajando al principio, decía, no, porque ahora en el nuevo PG3, bueno, el nuevo PG3 era de 2001, ¿sabes? Y estábamos en 2013, y decías, no, porque el nuevo PG3 es que dice que tal, pues es lo mismo, o la nueva EHE, que cuando era de la de 2008 y estábamos en 2016. Bueno, pues es reciente el cambio. Cuando hemos pasado a la normativa europea, pues hemos dejado de calcular matemáticamente la densidad máxima para hacer un ensayo volumétrico para calcular la densidad máxima, ¿vale? Si queremos determinar la masa sin hueco, venga, voy a preguntaros otra vez, a ver si ahora alguien me dispara. ¿Cuál creéis que será nuestro principal hándicap para determinar una masa sumergida sin ningún hueco? Ahí estamos. El aire, tengo que quitarle el aire, o sea, mi objetivo en esta norma, y no hay que perderlo nunca, es quitar todo el aire posible. Es más, la norma te lo dice, pero algunas veces como vamos un poco ciegos, no nos leemos el apartado donde te lo dice, o no lo leemos en el sentido que queremos leerlo, ¿de acuerdo? Quita todo el aire posible, ¿vale? Porque al final estás intentando determinar una masa sin hueco, ¿vale? Y luego es muy curioso, y este ensayo ha estado muy en boga, porque hemos descubierto la antimateria. No sé si sabéis que en el CERN, en el acelerador de partículas famoso, pues hay choques de neutrinos, ¿no? Y tal, pues nosotros nos vamos a la zaga, ¿vale? Y hay neutrinos, antineutrinos, hay partículas de todo tipo. Nosotros hemos llegado a ver resultados de huecos negativos. Es decir, que la densidad aparente te salga un poquito mayor que la densidad máxima. Esto es antimateria. Cuidado, aquí estamos metiendo un tema importante. Es un poco una exageración, como siempre, ¿no? Pero sí que es verdad que pueden salir huecos muy reducidos si no hacemos bien el ensayo, ¿vale? Y se han visto por ahí pues huecos de 1,5, de 2, que a lo mejor no eran representativos de lo que realmente tenía la mezcla, ¿vale? ¿Cuáles son, que aquí os lo he puesto todo de sopetón, cuáles son, digamos, los caminos que tenemos que recorrer dentro de la norma? El primero, que lo vamos a hacer volumétricamente, como ya lo hemos dicho, ¿vale? No vamos a hacer cuentas de densidad de betún, densidad de árido, vamos a ir restando hasta conseguir los huecos, no. Vamos a intentar desmenuzar lo máximo posible nuestra mezcla, ¿vale? Para sacar, no perdiendo de vista que queremos sacar todo el aire posible, todo el aire ocluido que hay ahí, ¿vale? Por debajo, como dice ahí, de 6 milímetros. Bueno, es importante también, que siempre lo pongo arriba, la representatividad de lo que hacemos. Siempre, lo veréis en la norma, 50 veces el tamaño máximo de árido en la cantidad de material a utilizar, ¿vale? Y 250 gramos siempre como mínimo, ¿vale? Lo tenemos que desgranar en 6 milímetros, y aquí viene un primer paso importante, lo que lo habréis sufrido, desgranar algunas cosas hasta tener más tamaños de aglomeraciones menores de 6 milímetros no es fácil. Y aparece el factor que veis ahí como número 3, el sufrimiento PMB. El sufrimiento PMB es lo que sufres con el betún modificado cuando quieres hacer este ensayo, ¿vale? Despegar los nódulos de betún modificado puede hacer que llegues con las yemas de los dedos a tu casa, que el iPhone no te responda cuando le das al botón, ¿vale? Porque cuesta mucho de desgranar. ¿Qué tenemos que hacer? Calentar un poquito el material, tampoco nos pasemos, ¿vale? La norma lo dice, oye, como mucho 110 grados para poder hacer todo este tema. Yo aquí, con esto del calentamiento, le digo ojo también mucho a mi gente que sean muy conscientes. De nada vale que hagas muy bien el desgranamiento si cuando metes el material dentro del pinómetro, el material está a 45 grados. ¿Por qué? Porque se te va a volver a aglomerar, ¿vale? Entonces, estás sufriendo haciendo por debajo de 6 milímetros, esto no lo dice la norma, pero cuando metes en el pinómetro otra vez el material y lo empiezas a rellenar de agua, tú mismo te das cuenta que cuando mueves el material no se mueve, está hecho otra vez, bueno, pues ya hemos hecho un pan como unas tortas, queremos sacar el aire, hemos desgranado, y solo porque lo he metido cuando todavía me ha dado el ansia viva y no lo he metido cuando había llegado a su temperatura, resulta que lo tengo otra vez las partículas aglomeradas, ¿de acuerdo? Tengamos un poco de SC, de sentido común. Bueno, el pinómetro, como siempre, calibrado, y el volumen que vayamos a meter de material
con respecto al volumen del pisnómetro, ¿vale? Como mucho llegar hasta 2/3. Tampoco me sirve meter material, perdóname la expresión, a cascaporro en el matraz porque yo quiero ser muy representativo. Bueno, uno acierta porque si no, no estás favoreciendo ¿qué? La sacada de aire. Siempre tenemos que favorecer que salga el aire, ¿de acuerdo? El vacío, esto es magnífico, y por eso os digo que la norma lo pone, aunque lo leemos muchas veces y vamos muy rápido, lo pone, pero no le prestamos atención. Dice, vale, mi objetivo es sacar todo el aire, y llegarás a una presión de 4 kilopascales o inferior. ¿Qué pasa si yo le pongo inferior a 4 kilopascales? Ahí el C3PO ese que habéis visto ahí, que nos hemos montado nosotros en el laboratorio, llega por debajo de 4 kilopascales. ¿Y si yo lo llevo a 2 y Rafa lo lleva a 4? ¿Cuál será la diferencia? Porque los dos estamos cumpliendo la norma, ¿eh? Y igualmente, tiempo, 15 más menos un minuto, que me encanta esta expresión porque dice 15 más menos un minuto o lo que surja. Bueno, 15 más menos un minuto, sí, pero usted lo que irá haciendo es a incrementos de 2, irá pasando el tiempo porque, claro, se tiene que quedar con la densidad máxima que le dé. Oiga, lo ha escrito usted, niquelado. Claro que voy a buscar la densidad máxima. Vaya usted incrementando de 2 en 2 en 2 en 2 y lo mismo tiene que estar usted 35 minutos para sacarle el aire. ¿Me explico? Lo dice la norma, pero no lo leemos el 15 minutos, aquí le damos pum al botón, oye, que esto tiene que estar 15 minutos, pum, se ha acabado, le hemos sacado todo el aire, o no. Entonces, si yo soy muy celoso de lo mío y estoy allí pendiente por el ojo de Sauron, como le digo yo, la boquilla de arriba de que aquello no deja de salir burbuja y se menea con la mesa de vibración, y yo lo estoy llevando a 30 minutos porque al final he descubierto que puedo seguir quitando aire, pues el que se haya parado 15 minutos y yo no vamos a tener el mismo resultado. Vamos, eso es de cajón, ¿de acuerdo? Lo del agente dispersante, nosotros finalmente lo hemos dejado. ¿Por qué? Porque yo personalmente prefiero, primero porque el agente dispersante, por lo general, cuando te lo vende, trae pintadas unas 6 o 7 calaveras en el envase, ¿vale? Entonces ya ahí te da una cosa como diciendo, bueno, esto del agente dispersante a lo mejor tampoco es tan necesario. Y segundo, porque entendemos que la mesa de vibración hace el efecto del agente desaireante, ¿vale? También te dice como opción que puedas utilizar la mesa de vibración y tampoco te lo pone como obligatorio. Si Rafa utiliza la mesa de vibración y yo no, probablemente si los dos hemos ido a 15 minutos, su resultado no se parezca al mío. Porque él habrá sido capaz de sacar más aire, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ya con esto termino, que yo creo que más o menos. Estos son dentro de la norma, algunos dentro de la norma, otros fuera, os explico. Variaciones que se ven en el resultado del ensayo cambiando cosas. Es decir, esto es un estudio que hicimos, no sé si puede hacer 3, 4 años, ¿vale? Ahí tenéis el gráfico a la izquierda de la densidad máxima versus a la masa de la muestra, ¿vale? Para una mezcla no se ve muy bien, la AC22 es la que tenéis arriba y la AC11 es la que tenéis abajo, ¿vale? Y eso son la densidad máxima. Como veis, estando dentro del rango de la norma de cuánta cantidad he puesto y no pasándome de los 2/3 de volumen, si voy aumentando la cantidad de materia, me es cada vez más difícil sacar el aire. Me está bajando la densidad máxima, ¿vale? En una AC11 pues tiene su curvita, además las dos tienen una especie de punto de inflexión, ¿no? Me está costando cada vez más sacar el aire y estoy dentro de los parámetros normativos. Pues es que hasta ese punto probablemente tengamos que ponernos de acuerdo en la cantidad de material a utilizar cuando hagamos el ensayo. Y esto es así y hay que convencer a la otra parte que tienes controlándote la obra, por ejemplo, de que, oye, lleguemos a una entente cordial de cómo vamos a hacerlo, porque estas diferencias pueden ser cruciales después a la hora de una aceptación, un rechazo, un criterio de aceptación y rechazo, ¿de acuerdo? Y a la derecha, que son un poco más, bueno, la de abajo es la que os he comentado antes, hacia acá tenéis depresión, ¿vale? Vacío en kilopascales, ahí está la línea roja que os he puesto es el 4 y hacia aquí, digamos, vamos a menos. Mirad cómo cambia la densidad máxima cuando llego a 3 o a 2 kilopascales de residual. Que la norma me dice que puedo ir a 4 o inferior. Pues mira, el efecto de ir inferior. Por lo cual tendré que decir, señores, ¿a 4? Sí, a 4. ¿Qué hacemos en ALEAS cuando hemos hecho el interlaboratorio, el anillo? Paso por paso hemos ido fijando todas estas variables. Y con todo y con eso hemos estado en el orden de magnitud de la desviación de la precisión de la norma de ensayo. Pero ha sido entre todos hablando todo. Imaginaros que no habláis dos de los apartados que hemos visto. Probablemente los resultados no se parezcan uno al otro. ¿De acuerdo? Y arriba tenéis la densidad máxima en el tiempo de homogenización. Como sabéis, al final es un tiempo de homogenización y de temperatura para que esté el pisnómetro tomando la temperatura ideal, ¿no? Para pesar, ¿no? Para que tú tengas la temperatura conocida.
No se ve muy bien, pero esos 3-4 puntitos primero están dentro de norma, ¿vale? Que te dice, no quiero recordar, entre 30 y 180 minutos, ahora mismo no tengo la... Pero te dice que lo tengas ahí ese tiempo de espera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mientras estás esperando probablemente, no lo vemos, pero probablemente haya micro burbujas que sigan escapándose poco a poco. Los que habéis hecho el ensayo de densidad máxima de densidad aparente de los áridos, sobre todo cuando lo hacías con agua, te pasaba. Lo que pasa es que ahí tenías el efecto de la absorción, ¿vale? Pero te iba con el tiempo, se iba saliendo burbujillas del árido y iba aumentándote un poquito la densidad, ¿vale? Ese efecto se produce. También tened cuidado con el tiempo. Fijemos también el tiempo. Es decir, vale, entre 30 y 180, bueno, es que estamos hablando de 30 minutos o 3 horas. Bueno, pues dejémoslo en la mitad. Me parece que nosotros en el ejercicio lo dejamos en 2 horas o en 1 hora y media. Fijaros hasta qué punto, dentro de que estamos todos en normativa, tener en cuenta uno o dos o no fijar criterio exacto puede dar lugar a diferencias en los valores, ¿vale? Estamos todos de acuerdo, como te he dicho, y somos capaces, por ejemplo, en un interlaboratorio de ALEAS de llegar a la reproducibilidad del método de ensayo. Si no os ponéis de acuerdo, estamos por seguro que la desviación será importante, ¿vale? Y nada más, porque no quiero pasarme del tiempo tampoco. Muchas gracias a todos.